Muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias Ernesto y a todos. Capaz que se suma algún estudiante que va a permanecer con la cámara. Ah, no, está ahí, mira. Perdón, ya estaba hablando de más. Está Agustina en la vuelta y capaz que se suma Sofía, son estudiantes que participaron del trabajo que en gran medida es lo que vamos a presentar hoy, que es una monografía de grado de la carrera de doctor en medicina. Los estudiantes en sexto año, antes de hacer el internado, tienen un año donde está incluido la realización de una monografía, y el grupo que yo tomé para orientar, digamos, bueno, les propuse trabajar en la epidemia. En ese momento, cuando tomé el grupo, y por otros motivos también, decidí dejar el GACH, así que me enfoqué a partir de ese punto en GIAD y en la monografía esta, y eso me llevó, y nos llevó un buen tiempo. Así que estoy muy agradecido a los estudiantes que de verdad trabajaron pila, y bueno, hay dos estudiantes que están interesados en seguir, y esto surgió en parte porque con Nicolás Yebor habíamos hablado de tratar de darle fuerza al trabajo para culminar algo que incluyera datos más frescos y también aprender de lo que habíamos podido lograr entender, aprender y transformar en un producto concreto. Bien, están Sofía y Agustina por ahí. Bueno, entonces les voy a compartir una presentación que hice recién. Y nos vamos acá. Bien. Bueno, esto es un trabajo, como les decía, de monografía básicamente, que incluye a 6 estudiantes, y se realizó en la Facultad de Medicina, y bueno, yo integro el Departamento de Biofísica de la Facultad de Medicina, y en el año 2017-16, que volví del Instituto Pasteur para la facultad, fundé el Laboratorio de Biofísica Integrativa. ¿Ah? Y bueno, lo que se resume, capaz que en una parte se resume el trabajo en este esquemita de la derecha abajo, pero hay más cosas para ir viendo. Lo que tratamos de hacer en el trabajo fue, por un lado, tener estimaciones del R, del RT y del R0, tratar de modelar la epidemia en el lapso que nos interesaba, que era hasta el momento donde pudiéramos hacer análisis y luego escribir la monografía y entregarla, que ellos tenían que entregar la monografía en noviembre de 2020, entonces tuvimos el lapso desde marzo hasta octubre, hasta el 8 de octubre, para estudiar la epidemia y luego, bueno, producir el documento, ¿no? Entonces, bueno, el estudio se centra en un momento donde todos sabemos que pasamos por un momento de confinamiento, un momento que fue valorado ampliamente, no por todos, como de gran éxito en el control de la epidemia. Y entonces, bueno, las conclusiones tienen mucho que ver con ese periodo. Lo que nos interesaba más era tratar de contemplar la posibilidad de evaluar las medidas que se estaban tomando, evaluar en cuanto a su eficacia, al menos, o si habían indicios de que las medidas estaban funcionando mal o bien, digamos. Este es el resumen. Y una cosa que es importante, que justamente hablamos con Nicolás, perdón si no me equivoco de nombre, el hecho de que hay cuestiones que son en todo esto muy interdisciplinarias, ¿no? Y entonces nosotros partimos de la base de que las pandemias o las enfermedades emergentes de transmisión infecciosas son un desafío, han sido un desafío para el mundo, para Uruguay capaz que no tanto, pero van a ser en el futuro cercano y lejano un desafío cada vez más importante. Entonces Uruguay tiene obviamente toda una trayectoria de trabajo en salud pública que pensábamos pensamos todavía, que debe reforzarse mucho en el futuro, ¿sí? Hay que tener en cuenta que esto que estaba pasando, que era
la aparición de la pandemia de COVID-19 en China, llegaba a Latinoamérica en un momento donde ya hay otras epidemias que están haciendo, digamos, mella en la salud de la población, y además después de 5 años de un periodo de crecimiento económico muy bajo, nulo, o incluso alguna retracción en algunos países, que hacía esperar que la situación fuera grave, digamos, ¿no? Que el impacto de la pandemia no lo traigo acá, pero todos tenemos la idea esa de Graham McKay, que con esos dibujos que muestran las olas, cómo las olas van cada vez más grandes, ¿no? La ola de COVID, la ola de la recesión, la ola del, algunos dicen cambio climático, etcétera, como que todo eso obviamente genera un impacto muy grande de la pandemia. Y si nosotros consideramos a las pandemias como realmente desafíos muy serios para la vida y para la economía y la sociedad, entonces tenemos que considerarlas en su total dimensión y en cuanto a la gravedad que tienen. Y un aspecto que nos parece en ese sentido muy importante recalcar es que nuestro país está aprendiendo lo que es la preparación para un desafío de salud importante. ¿Sí? No estamos todavía preparados ni siquiera para esta pandemia y debemos intentar aprender todo lo que se pueda de la pandemia, no solamente en términos puramente académicos, sino como, como hay muchos documentos ya de la OMS que hace años que lo... Digamos, el mundo tuvo una preparación más fuerte que la de Uruguay porque el mundo sufrió más de lleno otras pandemias. Y entonces hay muchos documentos que refieren a qué es la preparación para una pandemia y realmente implica un esfuerzo de movilización social, movilización de recursos, de innovación tecnológica, investigación, reorganización, optimización, o sea, muchas cosas que tienen que darse en determinado plazo. En principio, es muy importante que sea antes de que la pandemia o la epidemia explota en el país. Uruguay en ese sentido no estaba para nada preparado para la pandemia, y, o sea, para nada en el sentido de que estábamos acostumbrados a desafíos mucho menores, no algo de este tamaño, de esta dimensión. Y además Uruguay tenía entonces que montar la respuesta, la preparación y la respuesta a la pandemia sobre la marcha. Entonces ahí, para recordar algunos eventos, por ejemplo, en marzo del 2020, el 11 de marzo de 2020, el MSP plantea que y está ahí Asqueta, que es el director general de la salud, está el ministro también y el subsecretario del ministerio. Asqueta plantea la propuesta o la visión, digamos, de que Uruguay debería responder a la pandemia infectándonos en forma controlada, todos. O sea, para ganar inmunidad, esa sería una estrategia razonable. Eso a muchas personas, y conociendo la situación de Uruguay de capacidad de control y de preparación para la pandemia, parecía algo bastante arriesgado. El SMU, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y otras entidades académicas trancaron fuerte en ese momento. Nosotros ahí ya nos sumamos a trabajar, hubo un grupo de coordinación muy estrecho, digamos, que me implicó a mí, a Said Arteta y a Gonzalo Moratorio, muy al principio de todo esto, para tratar de avanzar en algo que conjugara muchas cosas. Rescato, digamos, de la OMS, esa visión que me parece que es importante, que está en azul ahí, de que cada país en la lucha contra la pandemia debe balancear distintos objetivos, ¿sí? Y es importante que esos objetivos estén claros. Estos objetivos se tradujeron después en abril en la OMS en una estrategia, primer versión de estrategia de abril, que ya obviamente incluía el desarrollo a todo trapo, digamos, de las vacunas, que ya estaban, digamos, avanzadas en algunos aspectos, como ya sabemos hoy. Y bueno, y ahí surge también del gobierno nacional y de parte de la comunidad académica varias iniciativas
que logran articular lo académico con el gobierno. ¿Ah? Y es importante que este esquema es un poco, es mío, ¿no? No lo robé de ningún lado, pero me parece que traduce un poco una visión, digamos, acerca de qué es, enfrentados a la situación de una pandemia, más o menos cómo encararlo, digamos, desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica y la salud pública. Entonces, en vigilancia y salud pública, digamos, como que hay varios objetivos, pero en cierta medida los objetivos pasan por vulnerar a grupos de personas, por ejemplo, en el sentido de conocer datos que normalmente esas personas que no llegan al sistema de vigilancia. O sea, el incrementar la vigilancia, como todos sabemos, es algo que implica una vulneración de algunos derechos, por lo menos, considerados derechos por muchos, digamos, de privacidad o etcétera, digamos, que de alguna forma el país tiene que enfrentar esa cuestión política y de decisión de hacerlo. También hay que saber que cualquier tipo de investigación tiene obviamente como fin el bien, bueno, o debería tener como fin el bien común, y que también cuando hacemos investigación tratamos de proteger a las personas que nos interesan proteger, digamos, ¿no? Pero a su vez hay un balance muy fino también entre vulnerar y proteger, porque ya se sabe bien que, por ejemplo, si una cosa que está pasando hoy en día, por ejemplo, las embarazadas y los niños chicos, no hay estudios acerca de la eficacia, o hay pocos estudios acerca de la eficacia de ciertas de las vacunas. Hablo en general y puede estar esto desactualizado. Ahora, ¿por qué se hizo eso? Para proteger a personas. Pero ahora esas personas están quizás en una desventaja. Entonces, el proteger mucho a veces genera una vulneración indirecta. Entonces, todo esto tiene que entrar y tiene un fino balance que tiene que basarse en cuestiones de bioética. Tanto, yo acá trato de poner un poco las acciones que yo personalmente me he tratado de involucrar en lo que tiene que ver con la evaluación de estos balances. Y me parece que es importante decir que la situación está bárbaro, es buenísimo, es necesario que se formen equipos interdisciplinarios, pero es importante entonces tener en cuenta esta situación de equilibrios difíciles, de decisiones difíciles, y yo por lo menos traté de que tanto GIAD como el GACH tuvieran un monitoreo bioético interno, ya sea por los directamente implicados o por terceros que se sumaran. También pensamos que las investigaciones deben ser evaluadas bioéticamente en forma externa, como normalmente se hace en investigación con datos de personas. Y progresivamente fuimos tratando de que todos fuéramos cuidando ese delicado balance entre vulnerar, proteger, investigar, todo obviamente considerando que todos buscamos el bien común, pero como les digo, pienso y mucha gente piensa que es un balance muy delicado. Entonces el objetivo de la investigación, bueno, elaboramos un protocolo, lo presentamos al Comité de Ética de la Facultad de Medicina, y el protocolo tenía como objetivo, o la investigación tenía como objetivo, contribuir a una mejor comprensión de la dinámica epidémica de COVID-19 y también al conocimiento de la eficacia de las medidas de control en Uruguay. ¿Ah? Y nos planteamos como dos objetivos específicos que nos parecían claves en todo esto, que era estimar el R0, el RT, y también tratar de modelar y estudiar la eficacia de las NPIs. ¿Ah? Bueno, normalmente, y también en GIAD y en el GACH, hay un enfoque que está basado, digamos, en la construcción de modelos, en la simulación, y esto requiere, obviamente, conocer o asumir o tomar de la literatura o estimar independientemente parámetros
y también modelos, mecanismos. Y otro enfoque, que es el que nosotros seguimos, es desde la construcción e inferencia de modelo y validación de modelos que sean, digamos, como mucho menos detallados, porque claro, la cantidad de datos que tenemos y la calidad de los datos que tenemos sabemos que no es muy buena. Y entonces nosotros nos enfocamos en este segundo objetivo que nos parece, o en este segundo enfoque, perdón, que puede dialogar con el enfoque de arriba, hay que ver cómo, pero eventualmente podría llegar a dialogar. Una cosa que es importante es que nosotros cuando el grupo presentó el trabajo y armó el protocolo en la versión 1, digamos, nosotros considerábamos la posibilidad de conseguir datos directamente del ministerio que fueran de mayor calidad. El hecho es que como empezamos esto con mucha incertidumbre acerca de cuál podría ser exactamente la forma de modelar y demás, que fue como un paso difícil todo eso de elegir cómo modelarlo. eh, entonces al final nos dimos cuenta que no teníamos un tiempo suficiente, que no íbamos a poder utilizar bien los datos que iríamos a pedir al ministerio, entonces decidimos, por suerte medio tempranamente, no pedirle datos al ministerio. Entonces todo lo que vamos a ver que está acá, que es lo que se pudo llegar en ese tiempo entre los estudiantes y obviamente con mi participación, este, fueron resultados que obtuvimos a partir de datos públicos que publica el SINAE, que GIAD COVID-19 sabemos que cura que ordena, digamos. Entonces nosotros, una de las cosas que nos interesaba contemplar era el tema del flujo de personas o la movilidad. ¿Ah? Y ahí hay cosas que, obviamente, la literatura ha crecido enormemente en estos temas y creemos que todos hemos aprendido bastante, GIAD COVID-19 también ha aprendido bastante acerca de la movilidad, pero nosotros queríamos tomar de alguna forma el tema de movilidad. Y en cuanto a cómo solucionar el tema de cómo modelar la dinámica epidémica, lo primero que pensamos era tratar de mantener la idea de modelos SEIR como base, digamos, y bueno, acá pueden ver representado que obviamente acerca de modelos SEIR y de epidemias hay muchísima literatura, que es lo que se ve a la izquierda. Y cuando empezamos a pensar en qué alternativas había, y ya teníamos como un par de meses o más capaz de avanzada de la pandemia, ya la curva ya tenía un pico y una bajada, o sea, ya estábamos en un momento de que no era tan sencillo, no iba a ser fácil con un modelo logístico o de crecimiento sigmoideo o cualquier otra cosa, no iba a ser fácil modelarlo, precisaríamos y la verdad que nos interesaba bastante lo mecanístico, en tratar de tener un modelo que tuviera un correlato mecanístico fácil de entender. Y en ese sentido los modelos SEIR de base nos parecía interesante. Y bueno, y ahí nosotros nos enganchamos por este lado. La idea que tuvimos fue que a partir, digamos, de ver qué pasaba con los casos diarios, con la cantidad de casos activos en el tiempo, lo que pensábamos es que obviamente habían muchos picos y que nosotros podíamos encadenar varios módulos SEIR de forma de producir un modelo basado en ecuaciones diferenciales acopladas con un encadenamiento donde la persona que resultaba estar infectado, le llamamos por ejemplo infectado 1, ¿sí? Interactuaba con una persona susceptible y eso daba la formación del expuesto 2. De esta forma entonces podíamos lograr que un módulo epidémico se conectara con el siguiente a través de los infectados del primero. ¿Ah? Entonces ahí tiene un esquema a la izquierda de básicamente cómo funcionaría esto. ¿Ah? Lo siguiente fue ver qué antecedentes había, y en ese momento realmente el trabajo que encontramos más directamente vinculado fue el trabajo que aparece a la izquierda, que es un trabajo de 2007, donde utilizan un modelo basado digamos, modelo SIR, digamos, donde la clave era
que los removidos eran más bien recuperados y la inmunidad o podían volver a estar infectados. Entonces, eso generaba la posibilidad de ajustar datos en el tiempo. Vean que son varios años, una enfermedad que tiene que evoluciona así, como con brotes anuales. Entonces, en ese trabajo ellos pudieron, con un modelo SIR, donde el estado de recuperado no era de removido completamente, o sea, las personas no lograban inmunizarse por siempre, sino que volvían a estar eventualmente infectados. Eso permitía hacer un ajuste bastante interesante de una dinámica con muchos picos. Y eso nos parecía importante porque era lo que nosotros veíamos en los datos y era lo que podíamos prever que ocurriera si las cosas cambiaban, por ejemplo, si venía una variante nueva, en fin. Y después de que ya nos metimos en eso, encontramos también otros trabajos y también obviamente fue influyente también, pero todavía en ese momento lo veíamos como por el lado de los ajustes polinómicos y no lo veíamos como directamente vinculado a un modelo SEIR con esos compartimientos y demás. El tema del crecimiento subexponencial, que fue uno de los reportes que GIAD COVID-19 produjo, y por ejemplo este otro trabajo que aparece arriba a la derecha, que justamente se basa en un sistema de ecuaciones diferenciales donde contemplan esta posibilidad de que el crecimiento sea subepidémico, o multiepidémico, o poliepidémico, como quieran verlo. Entonces lo que nosotros vimos fue que estos modelos, que son poli o multi o subepidémicos, nos permiten expresar la posibilidad de que un brote epidémico ocurra dentro de otro, o que ocurra a continuación, o que ocurra en paralelo o en competencia. Y eso nos da mucha flexibilidad, nos permite poder ajustar procesos que vemos como con bastante detalle, eventualmente en forma, digamos, correcta, eventualmente. Y también nos permitiría estudiar parámetros, conociendo que la idea que teníamos era que era probable que algunos modelos, que algunos módulos de esta cantidad de módulos SEIR encadenados, que algunos de esos módulos en realidad funcionaran como un intersticio, digamos, como una cuestión de comunicación nada más entre módulos. Nosotros estábamos expuestos, Uruguay estuvo expuesto y sigue estando expuesto a la importación de casos desde Brasil, por ejemplo, que claro, cuando uno quiere ajustar, tiene que poder explicitar esas importaciones, ¿no? Pero bueno, si uno no lo hace, ¿cómo puede ser que un modelo SEIR multiepidémico lo supla esto? Bueno, una de las cosas que puede pasar es que hayan pseudoepidemias que lo único que hagan sea tratar de conectar estas verdaderas multiepidemias o multimódulos. Entonces nosotros, digamos, sabíamos que eso podía pasar, digamos. Y era una cosa que precisábamos, porque si no, no teníamos formas de hacer, de tener en cuenta las posibles múltiples importaciones que surgieran, probablemente y muy probablemente, y como sucedió desde Brasil. Y bueno, estos modelos también nos permiten evaluar las NPIs. Otra cosa que hicimos fue tratar de explorar un poco los datos que había de movilidad, y nosotros nos basamos en la movilidad que reporta Google, que mucha gente lo ha hecho, y también obviamente GIAD COVID-19 lo ha hecho, y en ese sentido nosotros optamos por, fue una decisión que charlamos entre todos los estudiantes, optamos por tomar como el promedio de la movilidad, teniendo en cuenta solamente lo que bajaba. Digamos. No tuvimos en cuenta, por ejemplo, la movilidad en hogares, ¿sí? Y entonces les muestro ahí arriba a la derecha, digamos, el promedio, que es el trazo negro, y luego un ajuste que luego transformamos en una forma de incluir la movilidad en los modelos, que ahora les puedo comentar un poco más detalle. Pero también exploramos, por ejemplo, relaciones entre la movilidad de esta promedio y las personas con infección en curso, y encontramos algunas cosas que nos gustaría profundizar, que no dio en el trabajo para ni siquiera presentar o profundizar, pero bueno,
pudimos observar algunas relaciones interesantes. Y entonces acá es como nosotros planteamos los modelos en general, estos multiepidémicos. Por un lado, ya hablamos de que hay una serie de módulos SAIR que están conectados de la forma que ya lo presenté. También agregamos entonces como medidas la cuestión digamos, del testeo, el trazado de contactos, el aislamiento, ¿no? Y eso es lo que aparece básicamente en ese óvalo punteado azul, digamos, donde ahí lo que hicimos fue pensar que habían una especie de, que llamamos T trazador, que lo que hacía era, bueno, podía, digamos, interactuar con una persona infectada de cualquiera de los módulos, que se formaba un complejo trazador infectado y que esto se resolvía de vuelta generando trazador y una persona en cuarentena. Las personas en cuarentena podían ir al CTI o podían recuperarse. Y las personas que estaban en el CTI podían recuperarse o morir. De forma que todas las muertes ocurrían a través del CTI. Eso fue una asunción que tuvimos, que realizamos. Lo otro fue que todos los recuperados eran removidos también porque no volvían a infectarse. Y en cuanto a la movilidad, lo que decidimos hacer fue considerar que la movilidad podría ser equivalente a un confinamiento de los susceptibles. De forma que esta caída que vemos en la movilidad la transformamos en una caída del número de personas susceptibles, ¿no? Eso es una de las cosas que nosotros pensamos que está bueno revisar del modelo o de las asunciones que realizamos. Una de las cosas que es importante revisar es si podíamos haber contemplado otras opciones. Por ejemplo, si solo la movilidad en hogares y trabajo, que por distintos motivos parecería ser hoy en día algo más relevante para el tema de la transmisión de la enfermedad, quizás haber tenido en cuenta eso nos hubiera permitido modelar mejor las cosas. Pero bueno, con respecto al R, lo que hicimos fue usar EpiSteam, ¿sí? Y hicimos un intento, a ver cómo hicimos, porque obviamente estimar el R usando EpiSteam implica tomar una serie de decisiones. Entonces lo que hicimos y que los estudiantes hicieron fue estimar el R variando los parámetros que se utilizan para estimarlo y los valores previos de los parámetros bueno, tratar de identificar, bueno, qué conjunto de valores de parámetros nos permitía tener coeficientes de variación más pequeños para el R. O sea, que fue algo, digamos, realmente bastante manual lo que se hizo, pero bueno, se trabajó en eso y se llegó a la conclusión que ciertos valores de parámetros iniciales eran los mejores para estimar el R y produjimos entonces esa estimación que se ve ahí, donde algo a notar, digamos, es que pudimos estimar un R0, que nosotros lo consideramos como de valor, digamos, un R0 de 3,6, más o menos 2,2, y después tuvimos otros picos de R, que eso se ve en muchos trabajos, ¿no? Mismo realizados en Uruguay, a nivel del GACH hay un monitor de variables y que tienen que ver con la dinámica de la infección, de la epidemia, que muestran también una coincidencia un poco, bastante en la forma y en las fechas de los picos, etc. Y después nos pusimos a jugar un poco también con la exploración de los datos, cosas que no estuvieron tampoco demasiado reflejadas en la monografía, pero encontramos algunas cosas que nos gustaría después tratar de entender un poco mejor, como que, digamos, hay un espacio para los datos que es bastante particular. Encontramos una relación del R medio corrido 8 días con los casos activos, de tipo exponencial. Y bueno, en definitiva lo que nosotros hicimos fue probar más o menos unos, si no me equivoco, 15, 20 modelos distintos, y nos quedamos, usando iSavic, nos quedamos con uno que consideramos el mejor modelo, que lo que toma en cuenta, volviendo un poco para atrás, es por ejemplo, que el número de módulos epidémicos es de 8. ¿tá? Toma en cuenta que el número de trazadores
es algo que que se estima, es decir, es una cantidad, es un parámetro inicial, una cantidad inicial de trazadores que hay que estimarla para poder tener un buen ajuste, si no, no. Lo otro que tiene el modelo es que no logramos de que esta forma de contemplar la movilidad, que era sacar susceptibles del camino y después devolverlos de a poco, siguiendo la curva roja que se muestra ahí a la izquierda abajo, eso no nos sirvió en ningún modelo, la verdad. Entonces, al final, el modelo este que nosotros contemplamos como el mejor, o consideramos como el mejor, no incluye nada de la movilidad en forma así explícita y rígida. Sí, obviamente tienen en los parámetros de interacción entre infectados y susceptibles, obviamente que está ahí codificada la información acerca de la transmisibilidad de la enfermedad. Eso nosotros no lo estudiamos en detalle y tampoco lo pude ver para la presentación de ahora. Quizás haya ahí algo para explorar más. Y bueno, estos son un poco los ajustes que obtuvimos. Una dificultad que tuvimos que fue prácticamente insalvable. No hemos hecho demasiado esfuerzo posterior. Hemos mejorado un poco, incluyendo algunas cosas, pero son mejoras muy pequeñas, entonces no es nada muy significativo. Pero en este mejor modelo, una cosa que nos costó mucho es poder ajustar las caídas que eran extremadamente rápidas y que nosotros pensamos que se deben, caídas por ejemplo en casos activos, ¿no? Que se deben a una cuestión de caída de los casos por razones administrativas, es decir, el Ministerio de Salud Pública deja de contar a alguien como la enfermedad en curso porque pasaron 14 días o 10 días después de tal evento. Entonces, esa caída del número de casos es realmente algo que es difícil, digamos, de modelar con nuestro enfoque, quizás con otros enfoques, probablemente con otros enfoques no. Pero nosotros pensamos que una dificultad que tuvimos tiene que ver con la calidad de los datos y sobre todo tiene que ver con la caída del número de personas con enfermedad activa. Y bueno, ahí podemos ver que los datos que utilizamos para estimar el modelo incluye obviamente las personas que están en CTI, las personas que fallecieron, las personas que estuvieron, que se recuperaron y los casos activos que tuvimos durante ese periodo. En conclusión, digamos, con este enfoque, de los 8 módulos epidémicos, 5 parecen reflejar algo realmente interesante de la dinámica de la enfermedad en ese periodo, que se puede resumir esquemáticamente así. Como yo les decía, no estudiamos demasiado qué pasa con la transmisibilidad con beta, en la ecuación que tiene arriba a la derecha. No nos metimos mucho en beta, podríamos capaz que tratar de entender un poco mejor eso, pero sí nos metimos en tratar de utilizar las distintas estimaciones de los mismos parámetros para distintos módulos y llegar a una conclusión que se expresa ahí, que por ejemplo, la recuperación, el pasaje de una persona en estado de expuesto a estar infectado, es decir, infeccioso, mejor dicho, que puede contagiar la enfermedad, tiene una constante de tiempo de 0,18 días a la menos 1, ¿ah? Que más o menos da un periodo de latencia para ser infeccioso de más o menos 5,5 días. Luego también pudimos ver que las personas que se agravaban y que tenían que pasar a CTI, ¿sí? Para ese proceso encontramos una constante de tiempo de 0,11 días a la menos 1 y una tasa o una constante de recuperación de 0,29 días a la menos 1. Y eso se puede emplear justamente con un modelo muy sencillo, con esta ecuación que vemos arriba, donde beta es la tasa de transmisibilidad, alfa es la virulencia, gamma es la constante de recuperación y delta es la tasa o constante de mortalidad de la población sin considerar la enfermedad que estamos considerando de COVID-19. O sea que nosotros podríamos, por ejemplo, usar estos datos de la forma que está ahí planteado, considerando que el R0 era de 3,6, obviamente tiene un error importante, pero siempre la estimación del R0 tiene errores muy importantes. Entonces,
podríamos calcular beta, un beta a tiempo cero, digamos, y a su vez una cosa que se puede jugar, pero no sabemos, no, o sea, quizás no tenga mucho sentido porque la biología no ocurre de esa forma, pero si nosotros pensamos que, por ejemplo, la virulencia pudiera cambiar, multiplicarse por 3, independientemente del resto, es decir, que el resto quedara igual, por ejemplo, podríamos ver un descenso del R de hasta un 35% solamente por un aumento de la virulencia, ¿no? Y bueno, para terminar, lo que nosotros nos enfocamos también en el tema de cómo estaba funcionando el rastreo, que era un elemento importante, según nosotros veíamos, en el control de la epidemia. Y nosotros tratamos de considerar alguna forma, de qué forma podíamos evidenciar cuán bien estaba funcionando el rastreo. Y lo que al final optamos por hacer es decir, bueno, si los intermediarios, trazador, infectados, son de larga vida y ellos se acumulan, esto estaría representando que el rastreo está lejos de ser óptimo. Un rastreo óptimo tendría que generar que con un bajo número de rastreadores estuviéramos produciendo un gran efecto de barrido de infectados, infecciosos. Y la verdad es que encontramos nosotros que eso no estaba ocurriendo, que la verdad que al principio y al final se veían dificultades y nosotros preveíamos, ya a modo de conclusión, de que el rastreo de contactos era bastante problemático, al menos, y que era muy importante continuar mejorándolo para tener cierto control de la epidemia en el futuro. Y esas fueron las conclusiones más grandes, digamos, con muchas limitaciones de datos, de modelo, de experiencia, etcétera, que pudimos llegar para noviembre de 2020. Y bueno, esa es la presentación. Bueno, muchas gracias, Horacio. Hacha. Por favor, háganme todas las preguntas que quieran. Dale. No las voy a responder yo, están los estudiantes por ahí, así que... Vamos a usar eso entonces. Dale. Bueno, aplaudimos. Tienen que encender los micrófonos el resto, si no aplaudo yo solo. Y bueno, abrimos el micrófono a preguntas. Tenemos varios expertos en el COVID. Bueno, si nadie tiene una pregunta, yo tengo una. Soy Pablo Inchausti. Empezá a romper. Pablo, ¿cómo andás? Bien. Mira, yo quedé, bueno, me parece que lo que hicieron es bien interesante. Yo quedé intrigado en un aspecto, si quieres, un aspecto técnico, pero realmente no lo entendí. Ustedes ajustaron un montón de modelos que tienen estructura diferente, supongo un número de compartimientos diferentes y obviamente número de parámetros diferentes. Y la selección el mejor de todas esas modelos variantes posibles lo hicieron a través del AIC. Y hay, aún para la gente que es escéptica del AIC como yo, hay unas diferencias absolutamente colosales de 126 unidades que no son ni siquiera discutibles. Ahora, yo no entendí cuál era el modelo estadístico que estaba siendo ajustado que permitió obtener un AIC. Y obviamente los modelos son diferentes en todas las variantes de los modelos que consideraron, pero si pudieras dar al menos una mínima explicación para saber cuál es el modelo ajustado por máxima verosimilitud que te permitió calcular el AIC, al menos a mí me aclararía algunas cosas. Muchas gracias. Sí, gracias, Pablo. Nosotros la verdad es que lo trabajamos bastante basados en un enfoque quizás muy rápido al problema. Nosotros tomamos en cuenta que los residuales del ajuste podrían servir como una aproximación a esto que estás preguntando vos, es decir, una medida de los errores y de la verosimilitud. Los modelos podría venir por el lado de los residuales de los ajustes. Y eso fue lo que tomamos como un criterio común para todos los modelos y nos aferramos a eso para avanzar. No hicimos un estudio profundo estadístico de cada modelo o, por ejemplo, de cuánto
cuál es la identificabilidad o la robustez de todos los cálculos que hicimos. Pero bueno, tomamos esa idea, digamos, como una cuestión, digamos, más bien práctica de resolver para tomar una decisión, porque, como vos decís, digamos, veíamos diferencias importantes en el AIC y bueno, tomamos esa decisión que era obviamente que es discutible. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Sí, Sí, yo no entendí bien, Horacio, cómo era que medía la movilidad para reducir ahí ese Nosotros compartimento. lo que hicimos fue, independientemente de los ajustes para los datos epidémicos, hicimos un modelo que pudiera ajustar bien el cambio en la movilidad, asumiendo que la movilidad en realidad era en realidad el porcentaje de personas susceptibles. Entonces, nosotros lo que hicimos fue rígidamente incluir en los modelos un modelo que solamente lo que hacía era hacer que en el tiempo los susceptibles cambiaran como queríamos, de acuerdo a cómo cambiaba la movilidad. Esto supone que en realidad, que es bastante cierto para el periodo estudiado, de que la cantidad de susceptibles por razones de la infección en sí no estaba cambiando. Entonces, el gran cambio en susceptibles se daba exclusivamente por ese otro modelo que estaba estimado y Que corría, hubiera digamos, gente guardada y por lo tanto no claro, expuesta. corrió previamente, en forma separada y nada más. Y fue como les decía, al promedio de las movilidades que caían, desestimando otras cosas que probablemente hayan sido errores. Perdón, y una pregunta respecto a la sincronía de eso. Era la movilidad en el momento, porque lo que nosotros creemos es que la movilidad observada produce una baja de contagios Pasada. futuros. Sí, Entonces, sencillamente, no. claro, nosotros por eso digo, tomamos directamente la movilidad para el día que corría sin hacer un shift o un movimiento de la movilidad, digamos. Sí, igual el shift es en el contagio, ellos lo están haciendo en el susceptible, entonces capaz que ahí no tiene que, ¿no? Entonces, el expuesto, digo, o sea, si te guardaste hoy no estás expuesto a la enfermedad, digamos. Eso fue lo que nosotros No, entre hicimos. 15 días. No, es razonable. Lo que pasa, lo que yo estoy pensando es que si se pierde el valor predictivo de la movilidad o no. No lo entiendo eso ahora, pero bueno. Creo que lo que está mal es pensar que las personas que se confinan no pueden infectarse. Sabemos que un porcentaje de las personas se infectaron en el hogar a partir de que obviamente alguien importó a su domicilio, desde el trabajo, desde el ómnibus, de donde sea, importó la enfermedad, pero digamos, los casos domiciliarios ocurrieron. Entonces, ya de pique, la forma en que nosotros optamos por considerar la movilidad no es la mejor. No, digamos, si vos mirás microscópicamente pasan tantas cosas que no podés hacer nada. El tema es si logramos capturar tendencias, ¿no? Pero yo quería hacer una pregunta, quería escuchar a los estudiantes, ver que futuros doctores, primero, como es agradecerles que hayan venido a este seminario, estamos contentos de tener participación joven y de otra disciplina. No, ¿y cómo lo ven esto? ¿Qué piensan, digamos, si tienen algún comentario para hacer? Y sobre todo nuestra preocupación siempre con los modelos es si tienen capacidad predictiva, ¿no? Está claro que nos explican qué está pasando, pero la gran pregunta siempre es ¿cómo sigue esto? No sé si ¿cuántos estudiantes hay? Y debería estar, por ahí está Agustina, que yo la vi. Y no sé Hablo si yo está porque Sofi sé que está, pero no sé si puede hablar porque estaba en el trabajo. Para nosotros, en realidad, en principio fue un problemón meternos en esto. Como primero no sabíamos si elegir este tema porque estábamos en pleno momento estamos metiéndonos en una pandemia mundial, no queremos saber más nada del coronavirus y más nada de nada. Cuando nos metimos en el tema y conocimos a Horacio,
nos dimos cuenta que no teníamos el nivel, que nos faltaba un montón de conocimiento, que desde la facultad y nuestra formación nunca nos habíamos acercado a algo así. Entonces, por suerte nos tocó con Horacio, y hicimos un trabajo de revisión de material publicado y todo, y tuvimos un primer momento grande que fue de empezar a entender en lo que nos metíamos y empezar a adquirir un montón de conocimiento que precisábamos. Y bueno, después fue cómo hace Horacio, cuántas horas tiene el día de Horacio para trabajar en todo esto, porque no nos daba. Y a medida que empezamos a trabajar, después fue la parte de decir, está bien, queremos hacer un montón de cosas, un montón de modelos, queremos incluir movilidad, queremos intentar trabajar con beta, con gamma, pero no nos va a dar el tiempo por los plazos de la monografía que teníamos que entregar. Entonces estuvimos como en una catarata de cosas que intentamos trabajar. Llegamos, la verdad, a un punto en el que estamos muy contentos del trabajo que hicimos, por cómo empezamos aparte. Y bueno, con Sofi estuvimos interesadas en seguir viendo y en seguir puliendo el trabajo, que sabemos que tiene un montón de defectos o de carencias, pero estamos con ganas de mejorar. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, yo estoy acá también, estoy haciendo otras cosas, disculpen que no prendo la cámara, pero ando en otras vueltas, traté de estar, y soy Sofía, y adhiero totalmente a lo que dijo Agus, que la carencia nuestra en conocimientos, tanto biofísicos como del tema de modelado y de todo lo que tiene que ver con la monografía, era muy amplia. Y bueno, en realidad tuvimos la suerte de tener a Horacio, que nos guió durante toda la monografía, que nunca nos dejó de lado o nos cuestionó nuestra falta de base, sino que al contrario siempre estuvo potenciando nuestro interés por querer conocer. Y sí, que si bien nosotros intentamos abordar mucha cosa al principio, después nos dimos cuenta que hay que ser más racionales, y que hubiera estado bueno quizás tener más tiempo, porque justo en el momento en el que cortamos, por así decir, el tema de recolección de datos, fue cuando empezó todo el crecimiento exponencial de casos, ¿no? Porque hasta octubre veníamos con la pandemia bastante controlada, y ahora ya todos conocemos, ¿no?, lo que está pasando. Y bueno, eso creo que también cambiaría un poco, más allá de los errores que tengamos y eso, el resultado que podamos obtener y las estimaciones, me parece a mí. Yo lo que quería agregar un poco a lo que ellos planteaban es que bueno, fue mucho, la verdad que trabajaron muchísimo, creo que Agustina, Sofía, Joaquín, que no está hoy acá, fueron los que más trabajaron en esto, realmente trabajaron arduamente. Fue un poco desesperante porque fue realmente como a las corridas, digamos, mucho al final, para entregar en plazo las cosas, como siempre, básicamente, pero capaz que con poco tiempo de parte de todos también. Pero, por ejemplo, una cosa interesante es que Agustina ha trabajado y trabaja de trazadora. Entonces, tiene una experiencia de primera mano. Agustina no, Horacio, Sofía, seguís confundiendo los nombres. ¡Ah! No puedo con eso. Perdón, Sofía. Son los años, chiquilina, ¿qué va a ser? Debe ser eso. Sofía trabaja en eso en parte, y también un poco fue motivado por la monografía, creo, pero es un dolor de cabeza. Ella podrá contar algún detalle de cómo está trabajando ahora, que es realmente abrumador el trabajo que tienen y las dificultades tecnológicas para hacerlo bien que tienen. Pero más allá de eso, me parece que también fue un poco de trago amargo, porque después esta monografía no recibió tampoco, digamos, no una valoración adecuada, creo, por el trabajo de ellos, sobre todo, digo, y tampoco tuvo una revisión adecuada. Lamentablemente eso es una de las cosas que faltaría hacer, y entonces yo creo que la instancia esta que buscamos tener ahora es de mejorar, con la participación de Agustina y de Sofía, mejorar un poco el trabajo
interactuar, nosotros habíamos pensado interactuar con Nicolás Yebor y con Ernesto, fue los que les propusimos tratar de, y también con otra gente, que surgió después, digamos, pero tratar de interactuar para llevar esto a un nivel mejor. Lo que Pablo Inchausti decía también nos preocupa de ser rigurosos con la parte estadística. Eso son falencias que tiene que el trabajo por varios motivos, pero la principal es el orientador, obviamente, que yo soy médico de formación, entonces todo eso genera dificultades para tener un trabajo de buena calidad, y tampoco porque no correspondía, pensábamos, tampoco lo hicimos pasar por guía COVID-19, tampoco lo presentamos como un reporte, porque eran estudiantes que tenían su monografía. Entonces, quizás esté bueno si alguien se anima a contribuir, cualquiera de ustedes, a contribuir al trabajo que viene ahora, si es que lo podemos realizar, sería muy interesante. También, lo que parecen las conclusiones es como en concordancia con otras cosas que se han observado, ¿no? Con el efecto Ali y la importancia del rastreo y el cambio de situación una vez que se pierde ese control. Sí, una cosa interesante de eso es que es el segundo pico de R, que es muy interesante, porque nosotros estimamos un R0 de 3,6, como decíamos, con un error importante, pero después nosotros contamos los días a partir del 13 de marzo. El día 102 ocurre otro pico de R que todos conocemos bien, que es más o menos como de 3,2, 3,1. Y nosotros lo que pensamos en ese momento, bueno, no teníamos mucha idea de qué pensar, pero era muy llamativo que si el control de la epidemia estaba basado en el trazado y demás, que se pudiera llegar a un pico de R tan alto, tan cercano al R0 en ese momento. Entonces eso está dando la pauta de que en realidad, que por lo menos que el rastreo de contactos estaba actuando, pero que no podía prevenir ese tipo de cosas, y que la movilidad, digamos, ya en ese momento estaba subiendo de vuelta, además de que veíamos esto, digamos, que los trazadores estaban como perezosos, en el sentido de que se formaban complejos con los infectados, infecciosos, y eso permanecía mucho tiempo. Entonces, la conclusión que sacamos es esa, digamos, de que realmente no estábamos en una situación de buen control epidémico en octubre del año pasado, y que bueno, que eso era bastante frágil la situación entonces, pero también eso nos hizo pensar un poco más tardíamente en el valor que pueda tener como un indicador interesante de la contagiosidad, la movilidad en hogares y en el trabajo, digamos. Es una idea que tenemos, que sabemos que Marcelo Fiori y otra gente de COVID-19 está trabajando en eso. También hay trabajos brasileños que muestran cómo la movilidad en hogares se correlaciona muy, muy bien con un pequeño desfasaje, con el R, por ejemplo. Entonces, pensamos que, bueno, teníamos mucha información disponible de movilidad, quizás eso a nosotros nos llevó a confundirnos y a tomar la movilidad en otros lugares, y no en los lugares más importantes. Si hubiéramos tenido tiempo para explorar más las cosas, quizás hubiéramos llegado a una conclusión más clara acerca de cómo tomar en cuenta la movilidad y qué movilidad tomar en cuenta. Sí, lo que decías ahí hoy de trabajo y hogar, hay que tener en cuenta que si pasas a teletrabajo, como que te cambian las dos al mismo tiempo, digamos, ¿no? Entonces, claro, es lo que se ve en algunos trabajos, ¿no? Que están anticorrelacionadas. Sí. Entonces, como que... Lo que está usando ahora Marcelo se llama el índice Cabana, porque está basado en el reporte. Le decimos en la interna y le dijimos a Álvaro, y Álvaro dijo, no, pero yo dije que hay que decirle índice Google, que es la permanencia en el hogar ayuda y la permanencia del trabajo va en contra, que aumenta los contagios, ¿no? Ese es un poco lo que...
Entonces es la diferencia de esas dos, es decir, la movilidad tomarla como permanencia en trabajos, menos hogares y menos, o más otra más, pero así gruesas. En realidad no tenemos coeficientes y deberían de haber coeficientes que mejoren eso, pero no los descubrimos. Y Marcelo Fiori, que estuvo trabajando con eso, dijo que daba lo mismo, entonces decidimos tomar básicamente la diferencia de hogares menos trabajo. Claro, hogares menos trabajos. Sí, nosotros, digamos, charlando con Marcelo también, yo le transmitía que un poco viendo todos los resultados nuestros y lo que hay de la literatura en Brasil y demás, parecía que trabajo menos hogar te da una idea del cambio en la transmisibilidad. Como uno cambia de signo, ¿no? Dividió dos. Nosotros lo dividimos entre dos para tener una idea de, en realidad, cómo se anticorrelacionan, tener una idea de que el cambio está en realidad expresado en los dos, pero en realidad son muy interdependientes. Bueno, ¿más comentarios? Si no... Tengo una consulta. Dale. Horacio. Dale. ¿Cómo te va? Tengo una consulta con el tema del impacto de la movilidad. O sea, ustedes lo plantearon como impacto sobre los susceptibles, si te seguí bien en la presentación. Sí. Volviendo a lo que planteaba Mordecki sobre el tema del delay, si se impacta, en lugar de impactar los susceptibles, se impacta el contacto. O sea, el componente de contacto en el lambda. Asumiendo que el lambda es la fuerza de infección, que es el producto de beta por un contacto, si se impacta ahí ese componente, quizá puede ayudar en lugar de remover rápidamente los susceptibles, al impactar en el contacto, genera un cierto delay para la transmisión. Eso fue la primera opción que nosotros manejamos. Con Joaquín estuvimos trabajando un poco en eso. Fue un momento donde la verdad que fue un momento de flaqueza de capacidad de trabajo con los gurises. Tuvimos, no sé, pero Agustín y Sofía pueden decirlo, pero creo que tuvimos como 50 reuniones casi, un disparate. Pero igual hubo un momento donde realmente creo que lo dejé un poco solo a Joaquín. Joaquín, una de las tareas que tenía justamente era eso, tratar de modelar, de incluir la movilidad dentro de la fuerza de contacto, digamos, de las interacciones que se daban entre susceptibles e infecciosos. Con la misma idea de producir algo, que las constantes cambiaran de acuerdo a la movilidad. Algo de la misma forma, digamos. Pero al final optamos por esto porque nos parecía una forma más directa y con el poco tiempo que teníamos, al final lo tomamos en cuenta de esta forma. Pero sí, eso que vos decís lo habíamos considerado como la primera opción. Sofía, levantaste la mano. Sí, lo que yo quería agregar, nuevamente, en cuanto a lo que dijo Horacio, es que también a nosotros nos jugamos mucho en contra el tema de tiempo, porque al principio habíamos como pensado en utilizar una cierta cantidad de datos, que fue lo que dijo Horacio, que eran extraídos directos del ministerio, que al final no los utilizamos, y como que, bueno, también tuvimos un plazo muy acotado para llegar a realmente modelar de forma adecuada. Entonces fuimos más como por el camino que fuera menos complejo y que pudiera arrojarnos algún dato. Digo, creo que también eso influyó en los resultados que obtuvimos, ¿no? No, sí, está claro que el trabajo estaba marcado dentro de digamos, dentro de los estudios de grado, si ahí había tiempo para cumplir que si no los hubieses tenido, podrías haber hecho otras cosas, ¿no? Pero tal, las conclusiones, como dijo ahí Pau, me parece que están buenas y son más o menos consistentes con otras cosas que se han visto y se han analizado con modelos parecidos o incluso modelos diferentes. ¿Algún otro comentario que se quiera hacer o pregunta? Si no, pausamos, los agradecemos de nuevo y pausamos la grabación. Aplaudimos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la discusión.
Y para los estudiantes. No, gracias a todos, a vos, Horacio, y a las estudiantes que hicieron el trabajo y acá se sumaron a hacer comentarios.